Las calles estaban silenciosas, no solo tranquilas, silenciosas de verdad, sin tiendas abiertas, sin música sonando, ni un solo niño gritando en el parque. Solo el lento tañido de una campana de iglesia y el eco de tus propios pasos sobre el pavimento. Ese era el domingo en la Gran Bretaña de los años 50, un día en que incluso el tiempo parecía detenerse. Quisieras o no, pero dime, ¿era paz o era una opresión disfrazada de tradición? Antes de seguir, suscríbete y deja tu like, porque esta historia va a llevarte a un pasado que muchos han olvidado, pero que sigue vivo en la memoria. No necesitabas un calendario para saber que era domingo. La atmósfera te lo decía todo. Calles que ayer estaban llenas de ciclistas, compradores y olor a pan recién hecho, hoy parecían un escenario vacío. Las tiendas cerradas, los mercados desaparecidos, los autobuses pasando muy de vez en cuando. Si salías a la calle, tus pasos eran el sonido más fuerte del vecindario. La rutina era inevitable. Primero, la iglesia. A veces por fe, otras simplemente por costumbre. Te ponías la ropa más limpia, te sentabas en silencio y escuchabas el sermón, porque así lo habían hecho tus padres y los padres de tus padres. Luego llegaba el momento más esperado del día, el almuerzo familiar, el asado del domingo. No era solo comida, era un ritual de hogar. Por unas horas, la casa se llenaba de aromas, de voces suaves, de ese calor que solo da la familia reunida. Pero después, el día se estiraba como un invierno interminable. Nada de fútbol en la calle, nada de gritos, nada de diversión que sonara demasiado viva. Las radios susurraban himnos y poesía, nada de rock and roll, nada que rompiera el hechizo del silencio. Para algunos era un respiro, una pausa para reflexionar y sentir que el mundo tenía orden. Para otros, sobre todo los jóvenes, era como vivir en una jaula de cristal, porque esos domingos no eran solo costumbre, eran ley. Viejas normas del sábado que prohibían incluso algunos espectáculos e incluso actos de caridad si parecían demasiado alegres. Mirando atrás, es fácil romantizar aquellos días, las calles tranquilas, el tiempo en familia, la sensación de un mundo más simple. Pero si tuvieras que vivirlo hoy, ¿lo llamarías paz o control educado? Si este viaje por la Gran Bretaña de los años 50 te ha hecho imaginar ese silencio, dale like y suscríbete, porque aquí seguimos trayendo a la vida recuerdos que no deben olvidarse. La ley. El domingo británico no era solo costumbre, era ley. Viejas normas, algunas tan antiguas como el Sunday Observance Act de 1624, seguían marcando el ritmo de la vida, más de 300 años después. Su propósito inicial era claro, proteger la santidad del sábado, pero en la Gran Bretaña de posguerra seguía siendo una cadena invisible que todos sentían, aunque casi nadie recordara de dónde venía. El silencio del domingo no era del todo voluntario, era obligado. Tiendas cerradas, teatros apagados, entretenimientos públicos limitados al extremo. Si querías hacer un espectáculo de caridad, ni se te ocurriera usar maquillaje, disfraces o escenario. Eso ya rompía la ley. La lógica era sencilla. Domingo era día de descanso, no de diversión. Pero en la práctica, era un laberinto de contradicciones. Podías ir al cine, pero no al teatro en vivo. Podías jugar al cricket en el parque, pero no al snooker bajo techo. ¿Tenía sentido? No, pero la ley no preguntaba. Los policías incluso tenían que decidir si un concierto al aire libre o un mercadillo escolar estaban violando el sábado. La diversión pública se miraba siempre con sospecha. Mientras Gran Bretaña se reconstruía, estas normas parecían detener el tiempo cada semana. El país avanzaba hacia la modernidad,
Pero cada domingo el reloj giraba hacia atrás, legal, moral y socialmente, y empezaron las voces de protesta. Actores como Jack Warner lo dijeron claro, no pedían convertir el domingo en un carnaval, pedían sentido común. ¿Por qué prohibir un show benéfico porque alguien llevaba un sombrero gracioso? ¿Por qué permitir una película pero censurar un cuento para niños en vivo? Poco a poco, la gente comenzó a sentir que la ley ya no encajaba con la vida que querían vivir. La posguerra pedía cambio, la juventud pedía aire, y los viejos domingos parecían un eco del pasado que ya no quería morir. Si esta mirada al domingo británico te ha hecho pensar en cómo cambiaron los tiempos, suscríbete y deja tu like. Aquí seguimos reviviendo historias que no deben quedar en silencio. Igual que aquellos domingos, las contradicciones. ¿Cómo explicas un mundo donde podías pagar por una silla para ver un partido de cricket, pero no por entrar al partido? Así de absurda era la lógica de los domingos en la Gran Bretaña de los años 50. Las leyes del sábado no solo limitaban la actividad pública, creaban un laberinto de normas que rozaba lo ridículo. En el entretenimiento las diferencias eran surrealistas. Podías ir al cine y ver una película, pero no asistir al teatro en vivo. La razón, el cine era pasivo. El teatro era demasiado humano, demasiado vivo para un día que debía ser solemne. Mientras las butacas del cine se llenaban, los teatros permanecían cerrados. No importaba el contenido, importaba la forma, y para quienes lo vivían, no tenía ningún sentido. El deporte tenía sus propias paradojas. Se podía jugar cricket en un parque público si era informal, pero los partidos profesionales estaban prohibidos. Sobre todo si había dinero de por medio, incluso si era para caridad. Algunos organizadores se las ingeniaban, cobraban por las sillas, no por el partido. Un agujero legal que mostraba lo enredado que estaba todo el sistema. Y luego estaba el snooker. Podías jugar cricket en el parque, pero no snooker bajo techo. Demasiado silencioso, demasiado sospechoso. Bailar ni pensarlo. Cualquier baile organizado estaba prohibido, aunque solo fueran pasos inocentes. En cambio, ir a un pub y tomar una pinta, eso sí era aceptable. Quienes aplicaban estas normas, policías, concejos locales, incluso líderes de iglesia, muchas veces estaban tan confundidos como todos. ¿Cómo trazas la línea entre descanso y diversión? Entre recreación y pecado. La ley no ofrecía claridad, solo tradición. Y eso debía bastar. Si te gusta descubrir estas historias olvidadas, suscríbete y dale like ahora mismo, que aquí seguimos trayendo la vida real de una Gran Bretaña que ya no existe, pero que sigue sorprendiendo. El conflicto. En los años 50, el domingo británico podía ser descanso o frustración silenciosa. Todo dependía de a quién le preguntaras. Para muchos mayores y religiosos, era un momento de paz, de orden, un respiro para la familia y para el alma. Para otros, sobre todo jóvenes y obreros que solo tenían ese día libre, el domingo era una puerta cerrada. Querían ocio, querían reír, querían usar su tiempo como quisieran. La división no era solo generacional, era ideológica. Unos veían el domingo como el último bastión moral ante la modernidad. Otros lo sentían como una cadena injusta. ¿Por qué un maestro, un enfermero o un minero debían ser tratados como niños el único día que no trabajaban? Si estas historias te hacen pensar en lo que se perdió y lo que cambió, suscríbete, comenta y comparte. Aquí recordamos un mundo donde hasta el domingo podía ser una batalla silenciosa entre tradición y libertad. El deber y el debate público. A mediados de los 50, la calma de los domingos británicos comenzó a resquebrajarse. Campañas, artículos y voces inesperadas como la del actor Jack Warner alzaban la voz. Warner no pedía convertir el domingo en un carnaval, solo pedía sentido común.
¿Por qué prohibir actos benéficos solo porque alguien llevaba un disfraz o actuaba en un escenario? Eso no era proteger el sábado. Eso era castigar la buena voluntad. Incluso dentro de la iglesia no había acuerdo. El arzobispo de Canterbury sugería revisar las leyes, adaptarlas a una sociedad que ya había cambiado. Otros líderes religiosos, en cambio, doblaban la apuesta. Hablar de cambios era abrir la puerta a la decadencia moral. El conflicto saltó de las iglesias a los hogares, los periódicos y el parlamento. No era solo un debate sobre lo que se podía hacer, era un debate sobre qué país quería ser Gran Bretaña, una nación anclada en la tradición o una dispuesta a evolucionar. Si estas historias te sorprenden y quieres conocer más de la vida real del pasado británico, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Cada semana revivimos estos momentos que el tiempo intentó borrar. El espejo del domingo. En los años 50, cada domingo reflejaba algo más profundo. Fe contra libertad, quietud contra movimiento, pasado contra futuro. La guerra había terminado, la economía comenzaba a levantar cabeza, la vida moderna avanzaba sin frenos. Pero cada semana, como un reloj, el domingo tiraba del país hacia atrás, hacia la ley, el silencio y la tradición. Los signos de cambio aparecían poco a poco. Museos que abrían discretamente los domingos, cines llenos, desafiando las protestas religiosas, pero los teatros seguían cerrados. Y bailar, por inocente que fuera, seguía siendo un pecado legal. Hasta los eventos benéficos tenían que moverse en un campo minado de normas, y cada pequeño avance desataba una ola de resistencia. La Lord's Day Observance Society luchaba con uñas y dientes para defender el status quo. Para ellos, perder el domingo era perder algo sagrado, algo que definía lo británico. Advertían de un futuro en el que los domingos serían indistinguibles de los sábados, donde el descanso cedería ante el beneficio y la reverencia ante la rutina. Pero para los jóvenes, el sueño era otro. No querían borrar el domingo, querían reclamarlo, pasarlo con amigos, ir al cine, escuchar música en vivo, vivir la ciudad sin sentirse delincuentes por disfrutar. Para ellos, las normas eran arbitrarias, las restricciones injustas y la reverencia impuesta jamás ganada. Si este viaje al pasado te hizo sentir el pulso de otra época, suscríbete, comenta y comparte tu opinión. ¿Defenderías el domingo tradicional o lo habrías reinventado como ellos? Aquí seguimos rescatando la historia que todavía late bajo las calles británicas. Detenerte y recordar. Algunos esperaban que el Parlamento trajera reformas. Otros confiaban en que la presión social suavizaría el sistema con el tiempo. Pero la verdad es que, en los años 50, el domingo británico permaneció casi intacto. El debate ardía, pero la ley se mantenía firme. El impulso por el cambio era constante, aunque no lo suficiente para derribar siglos de tradición. Así que el país esperó. Esperó a través de domingos largos y silenciosos, de páginas de editoriales en los periódicos y de acaloradas discusiones en la radio. Muchos pensaban que la transformación estaba a la vuelta de la esquina, pero el cambio real tardaría décadas en llegar. ¿Puede una sola tradición frenar a toda una cultura? En el caso del domingo británico, casi lo hizo. Y sin embargo, entre toda esa tensión reveló algo más profundo, una nación atrapada entre lo que había sido y lo que estaba empezando a ser. Quizá lo que hacía tan poderosos a aquellos domingos de los años 50 no era solo el silencio, sino lo que ese silencio significaba. Eran días tallados en el tiempo, moldeados por la creencia, la ley y la costumbre. Días en los que la gente desaceleraba,
no porque quisiera, sino porque el mundo entero lo hacía. En esa quietud, cada uno encontraba su propio significado. Algunos los recuerdan con calidez, asados familiares, largos paseos, momentos para respirar. Otros recuerdan la frustración, el tedio, las restricciones, esa sensación de que la alegría tenía normas. De una forma u otra, dejaron huella. Un ritmo que marcó a toda una generación. Un tipo de silencio que hoy parece imposible de imaginar en un mundo donde nunca nos desconectamos del todo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Ese viejo domingo era algo que valía la pena conservar? ¿O fue mejor dejarlo atrás? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Comparte tus recuerdos o lo que más te haya sorprendido de aquella época. Y si este viaje al pasado te ha hecho sonreír o reflexionar, deja tu like y suscríbete. Nos ayudas a que más personas redescubran estas historias que merecen ser contadas, porque a veces el pasado nunca se va del todo.